Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Natalia Montenegro Vargas. El día de hoy les vengo a exponer sobre la historia de la partida doble y su fundamentación. Para el matemático italiano Fray Luca Pacioli, a finales del siglo XV, la partida doble es un principio contable que establece que cada transacción económica tiene un efecto en al menos dos cuentas contables. Estas cuentas son conocidas como cuentas deudoras y cuentas acreedoras. El objetivo de la partida doble es mantener el equilibrio contable y garantizar que todas las transacciones se registren de manera precisa y completa. Además, este principio permite tener un registro claro y transparente de las operaciones financieras de una empresa. Los principios fundamentales son, primero, no hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Segundo, todo el valor que entra debe ser igual al valor que sale. Tercero y último, el que recibe es deudor y el que entrega es acreedor. Un ejemplo claro. Si una empresa realiza una venta, se registra un crédito en la cuenta de ingresos por ventas y un débito en la cuenta de efectivo o cuentas por cobrar, según la forma de pago. La idea clave es que la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos en cualquier momento. Esto garantiza un equilibrio en los libros contables y proporciona una visión clara de cómo afecta cada transacción en diferentes aspectos financieros de la entidad. Método veneciano o partida doble, como se hacía llamar. Es un principio, en un principio se conoce como método veneciano debido a que era el procedimiento que utilizan estos para registrar la contabilidad de su negocio en los comienzos del periodo renacentista. El método veneciano que dio lugar a la partida doble. Este método permite un registro preciso, sistemático de las transacciones financieras, proporcionando una imagen clara de activos, pasivos, patrimonios de una entidad, la detección de errores y el seguimiento de efectivos y las operaciones comerciales. La partida doble es un principio fundamental eh, en contabilidad que forma la base del sistema contable utilizado en todo el mundo. Este sistema fue desarrollado por Luca Pacioli en el siglo XV y se convirtió en la piedra angular de la contabilidad moderna. Registro de transacción. Cada transacción financiera afecta al menos a dos cuentas en el libro contable. Cuentas deudoras y acreedoras. En la partida doble se utilizan las cuentas deudoras y acreedoras por cada transacción. Se registra un débito en una cuenta y un crédito en otra. Mantenimiento de equilibrio, representación de transacciones, detección de errores, facilita la toma de decisiones. El sistema de partida doble proporciona información financiera precisa y detallada, como se evidencia en las imágenes. La partida doble tiene un principio fundamental. El principio fundamental de la partida doble es la idea de equilibrio en la contabilidad. Este principio se basa en la premisa de que en cada transacción económica la cantidad que se debita debe ser igual a la cantidad total que se acredita. En otras palabras, los efectos financieros de una transacción se registran en al menos dos cuentas y la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos. La ecuación patrimonial. Ahora vamos a hablar de la ecuación patrimonial. Es la igualdad matemática representada por el valor de activo y el valor de pasivo y el patrimonio por el otro. Muestra cómo se financia una empresa y cómo se utilizan esos recursos. La ecuación patrimonial es activo es igual a pasivo más patrimonio, pasivo es igual a activo menos patrimonio y patrimonio es igual a activo menos pasivo. Un ejemplo de la ecuación patrimonial. Activos. Edificios y terrenos, 200.000, inventarios,
50.000, equipos 30.000, un total 280.000. Pasivo, préstamo a corto plazo 20.000, cuentas por pagar 10.000, un total de 30.000. Un ejemplo de cuentas patrimonial. Si nos ponemos a analizar para nosotros poder sacar el patrimonio de la empresa, se debe aplicar la ecuación patrimonial de la siguiente manera. Patrimonio es igual a activo menos pasivo. Entonces, patrimonio es igual a 50 millones menos 20 millones 500. Da un total del patrimonio que es igual a 29 millones 500. Activo. Son todos aquellos bienes materiales y económicos que posee una empresa con el fin de generar un beneficio o ganancia. Estos pueden ser bienes tangibles o derechos intangibles. Algunos ejemplos son el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios y los bienes de capital. Las clases de activos no corrientes o fijo. En este grupo se incluyen los bienes y derechos que se mantienen en la empresa durante más de un año. No se adquieren para su venta o comercialización. Ejemplo, maquinaria o bienes inmuebles. Activo corriente o circulante. Aquí se incluyen los bienes y derechos que permanecen en la empresa menos de un año, es decir, se adquieren con el fin de venderlos o consumirlos a corto plazo. Un ejemplo, las existencias. Pasivo. Son todas las obligaciones financieras que una empresa posee, ya sea con una entidad bancaria o un proveedor. Ejemplo, los préstamos bancarios, las cuentas por pagar y los impuestos por pagar. Las clases de pasivo corriente, también conocido como pasivo a corto plazo, incluye las deudas que la entidad debe liquidar en un periodo de tiempo relativamente corto, generalmente en un año o menos. Ejemplos son cuentas por pagar, préstamos a corto plazo y obligaciones fiscales. Pasivo no corriente, también llamado pasivo a largo plazo, comprende las deudas que no se esperan que se liquiden en corto plazo, generalmente más de un año. Ejemplo, incluyen préstamos a largo plazo y bonos, pasivos contingentes, pasivos financieros y pasivos acumulados. El patrimonio representa el valor que los dueños o accionistas tienen negocio. El patrimonio se incrementa con las ganancias y disminuye con las pérdidas. Como siempre se ha dicho, un ejemplo de la ecuación patrimonial. Patrimonio es igual a 280.000 menos 30.000, dándome un total de 250.000. Este valor de 250.000 representa el patrimonio neto de la empresa, que es el valor residual para los propietarios después de cumplir con todas las obligaciones. Ingresos. Es el dinero que una empresa recibe por la venta de bienes o servicios. Los ingresos aumentan el patrimonio de la empresa. Un ejemplo, inversión en acción. Tipos de ingreso. Ingreso activo. Este tipo de ingreso se obtiene a través de actividades en las que están directamente involucrados y que requieren tiempo y esfuerzo. Un ejemplo, incluyen salarios de empleo, ingresos por trabajos independientes o ingresos empresariales. Ingreso pasivo se refiere a ingresos que generan con esfuerzo inicial mínimo y que no quieren una participación constante. Un ejemplo, incluyen ingresos por alquiler, intereses de inversiones, regalías por propiedad intelectual. Ingresos de portafolio. Este tipo de ingreso proviene de inversiones financieras como bonos u otros instrumentos. Los rendimientos dependen del desempeño del portafolio. Las ventajas y desventajas de los ingresos. Las ventajas, primera, potencial de ganancia. Si la empresa tiene un rendimiento positivo, el valor de las acciones puede aumentar, brindando la oportunidad de obtener ganancias. Pero si no es así, va a obtener pérdidas.
Participación en la empresa. Al poseer acciones, te conviertes en accionista y tienes ciertos derechos, como votar en decisiones corporativas. Diversificación. Por último, la diversificación. Y las desventajas, primera, riesgo de pérdida, el valor de las acciones puede disminuir, lo que resulta en pérdidas si decides vender en ese momento. El segundo, volatilidad del mercado, los precios de las acciones. Y por último, influencias externas, factores como noticias, eventos políticos, entre otros. Gastos son los desembolsos de dinero que realiza para generar regresos o mantener sus operaciones. Los gastos disminuyen el patrimonio de la empresa y se registran en las cuentas de gastos. Ejemplo, alimentación, vivienda, transporte, educación, salud, entretenimiento, ropa, tecnología, viajes, impuestos. Estos son gastos personales, por decirlo así. Tipos de gastos. Gastos fijos son gastos regulares y predecibles como alquiler o hipoteca, servicios públicos y seguros. Gastos variables varían en cantidad y frecuencia como comestibles, entretenimiento y compras no planificadas. Y los gastos discrecionales son opcionales y se pueden juntar como salidas a restaurante, viajes y compras de lujo, gastos de emergencia destinados a situaciones imprevistas. Gastos personales incluyen aquellos relacionados con el bienestar personal, como se decía anteriormente, y los gastos de inversiones dirigidos a la adquisición de activos que pueden generar ingresos a largo plazo, como inversiones financieras o bienes raíces. Los gastos operativos es el funcionamiento diario de un negocio o empresa, como salarios, suministros y servicios. Y los gastos de capital son las inversiones significativas a largo plazo. Muchas gracias.